Geólogo Gabriel Easton, además profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por estar acá en medio de este fin de semana, el primero del año. ¿Qué tal? Muchas gracias, José Miguel. Gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo a todos quienes y todas quienes nos están viendo. Muy feliz año nuevo, Gabriel. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Entremos en materia, Gabriel. Algo ya adelantábamos en la introducción, pero quiero que seamos lo más pedagógico posible para entender a cabalidad lo que anunciábamos al comienzo. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de una falla? En concreto, Gabriel, ¿qué es la falla de San Ramón? Una falla geológica es una fractura en la corteza que es capaz de acumular esfuerzos tectónicos y cada cierto tiempo mover un bloque respecto de otro, y en el caso de la falla San Ramón lo que hace es montar el bloque cordillerano sobre la depresión central del Valle de Santiago. Perfecto. A ventanas de tiempo de cientos a miles de años. ¿Y qué riesgos tiene asociados? El riesgo es una medición por una parte, del peligro que constituye la amenaza propiamente tal como es la falla. La falla ha venido trabajando, realizando este movimiento de montar el bloque cordillerano sobre la depresión central del Valle de Santiago durante millones de años. Entonces, por una parte, el riesgo considera esa amenaza, pero sobre todo el riesgo propiamente tal se instala cuando tenemos, por ejemplo, comunidades o alguna actividad humana directamente instalada sobre esta amenaza, en este caso de la falla San Ramón. Claro, y aquí en este caso tenemos una ciudad, la principal ciudad en términos de habitantes de Chile, instalada en parte sobre una falla activa. Y eso es, por cierto, una situación de riesgo que es importante considerar. ¿De cuántas personas aproximadamente estamos hablando cuando hablamos de un riesgo latente? Por ejemplo, vinculado a la falla de San Ramón. Mira, son decenas de miles de personas las que se ubican sobre la falla San Ramón directamente y varios cientos de miles en los alrededores de la falla. Entonces es una población considerable, lo cual constituye entonces un elemento de riesgo importante para la ciudad. Hay quienes hacen estimaciones que bordean incluso los 3 millones de personas que serían afectadas ante un eventual movimiento telúrico, siendo Puente Alto, señalan algunos informes, la comuna más afectada. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que en la eventualidad de producirse un terremoto importante, ¿cierto?, de magnitud relevante en la falla de San Ramón, no solamente sería la población que está viviendo inmediatamente encima o en la zona aledaña, sino que buena parte de la ciudad de Santiago, por lo menos la ciudad de Santiago, la mitad de la ciudad de Santiago, sentiría muy fuerte el terremoto y se vería fuertemente afectada. Y eso se estima que entonces son estos alrededor de 3 millones de personas, ¿no? Gabriel, y a propósito de terremoto, de producirse en ese territorio, ¿sería un terremoto totalmente distinto a lo que conocemos como terremoto? Sí, mira, interesante la pregunta porque también tal vez nos sirve para contextualizar un poco el fenómeno. Sí, claro. Las fallas, incluida la subducción de la placa tectónica de Nazca bajo la Sudamericana, puede considerarse como una gran falla, en este caso de borde de placas tectónicas, ¿no? Y las fallas pueden clasificarse en fallas que son lentas, es decir, que generan terremotos a ventanas de tiempo muy grandes, fallas que son moderadas, que generan terremotos a ventanas de tiempo de cientos o miles de años, como la falla San Ramón, fallas rápidas o muy rápidas, como por ejemplo los límites de placas tectónicas. Entonces, en función de eso, los terremotos se distancian en el tiempo, pero siendo todos fenómenos asociados a fallas, y también los tipos de fallas, los distintos tipos de fallas, generan distintos tipos de terremotos. En este caso, la falla San Ramón produce terremotos a ventanas de tiempo de cientos a miles de años, es una falla de actividad moderada y lo que hace es generar terremotos de esta naturaleza. ¿No? Miles y miles de años hacia atrás fue el último registrado. El último terremoto, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, ocurrió hace unos 8.400 años antes del presente y el anterior hace unos 17.000 años atrás. Pero no significa que no ha generado terremotos entre medio. Esos son los últimos que vemos en el registro geológico. Este tipo de fallas también pueden generar terremotos de menor magnitud a ventanas de tiempo más pequeñas. Silenciosos, entre comillas, ¿no? A ventanas de tiempo más bien más pequeñas. Y lo que necesitamos es poner mucho más atención, que es un poco lo que hemos hecho últimamente con un monitoreo sísmico mucho más detallado que nos permite ver que hay mucha sismicidad bajo el frente cordillerano de Santiago, y parte de esa sismicidad, que son sismos de magnitudes 2 o 3, son muy pequeñitos, es decir,
prácticamente imperceptibles, pero están ahí, ocurren, y algunos de ellos son compatibles con la falla San Ramón. Antes de preguntarte por la cantidad de años, tú nos estabas explicando el movimiento y cómo sería, si pudiésemos complementar eso, por favor. Claro, en el caso de la falla San Ramón, lo que hace es generar terremotos de esta naturaleza, terremotos en falla inversa se llaman. ¿Por qué? Porque monta un bloque cordillerano que tiene millones de años de antigüedad sobre sedimentos de la superficie del Valle de Santiago, que tiene mucho menos tiempo, que es mucho más joven, ¿no? Entonces por eso se llama falla inversa y monta un bloque sobre otro bloque. Entiendo, ahí queda completamente explicado, bueno, este tema que lo hemos conversado también en otras oportunidades. Quiero que profundicemos ahora, Gabriel, en el informe que emana de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Qué está advirtiendo este informe? ¿Cuál es la información que pone sobre la mesa? Ya, mira, lo primero, para contextualizar también, que es importante señalar, es que Chile hoy día no tiene normativas urbanas y tampoco tiene normativa sísmica que se haga cargo de la potencial activación de una falla activa, que son muchas en el territorio, entre ellas la falla San Ramón, que la conocemos bastante más porque llevamos mucho más tiempo estudiándola y porque además afecta a la ciudad más habitada de Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué el informe es importante? Porque el informe, tal como el informe anterior, fue realizado de manera transversal por un amplio espectro político que investigó el asunto y que llegan a conclusiones similares en el sentido de que ya hay suficientes antecedentes científicos para que ese vacío normativo no sea tal y por lo tanto la falla San Ramón se incluya en la regulación urbana y ojalá también en una normativa sísmica que se haga cargo de las fallas propiamente tal. Ahí estamos hablando que desde el MIMBU, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda debiese emanar una orden para que todas las comunas puedan involucrarlo. Claro, en este caso estamos hablando en específico de un instrumento que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y el encargado, el ente que es encargado de llevar adelante la modificación de ese instrumento es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ¿Ha habido un actuar pasivo o sin sentido de urgencia de parte del Estado? Se ha demorado probablemente porque los plazos que toman estas cosas son lentos también, pero efectivamente se ha demorado desde el informe que emitimos el año 2012, en donde ya señalábamos que la falla San Ramón es activa y que tiene el potencial de ruptura en superficie y que buena parte de Santiago, del borde oriente de Santiago, que está pegado al piedemonte, se encuentra sobre esta falla. Entonces, en ese sentido ha pasado bastante tiempo ya es una década o más, en el cual además hemos levantado mucho más antecedentes científicos, conocemos cada vez mejor la falla y cada vez se ratifica que esta es una falla activa, un elemento de peligro y que constituye un riesgo para la ciudad de Santiago. Entonces, desde esa perspectiva uno quisiera que los plazos fuesen un poco más acotados en el tiempo. Este informe, el nuevo informe de la Cámara de Diputados y Diputadas, lo que hace justamente es aquello, es señalar que ojalá se le ponga premura a este vacío normativo y que esto no sea tal y que pronto tengamos una normativa que esté ad hoc y que vele por la sostenibilidad de nuestra ciudad y de las comunidades que la habitan. Bueno, por una parte, tú nos hablabas del plan regulador metropolitano, podríamos decir el plan macro de toda el área metropolitana de la capital, pero también se tiene que poner el foco en el plan comunal, en cada uno de estos territorios que están involucrados, ¿verdad? Claro, el plan regulador metropolitano de Santiago lo que hace es normar a esa escala regional. Sí, claro. Y claro, cuando tú tienes un problema que puede afectar localmente en forma muy importante, porque uno quisiera saber, bueno, si mi casa se ubica o no sobre la franja de la falla San Ramón, o si un edificio, o si un territorio en particular se ubica o no, ahí hablamos ya de una escala mucho más detallada y tenemos que pasar a planes comunales, ¿no? Y por eso la importancia de no solamente introducir modificaciones en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, sino también que los planes comunales se hagan cargo de esta situación de riesgo para la ciudad. ¿Se ha seguido edificando en ese territorio? Por cierto, sí. ¿Y de manera indiscriminada? La última estimación que realizamos el año 2017 ya es que entre los ríos Maipo y Mapocho solamente, que son aproximadamente 25 kilómetros de distancia entre ambos, la mitad de la traza, es decir, de donde la falla aflora en superficie o se encuentra ahí manifestada en superficie, se encontraba ya urbanizada, lo cual es una noticia interesante porque, por una parte, en la parte urbanizada uno puede decir, bueno, no hay gran cosa que se pueda hacer, hay cosas que se pueden hacer. Uno, por ejemplo, puede no permitir que se densifique la población donde ya sabemos que hay un riesgo, es decir, donde hay una casa que no se construye un edificio, por ejemplo. Y por otra parte,
hay también una buena zona que no está urbanizada y ahí hay un buen trecho para una política pública que sea prospectiva en ese sentido. Y además, si me permites añadir, hay grandes zonas, por ejemplo, en Pirque, donde sabemos hoy día que está la falla también, que no están urbanizadas y que representan también una oportunidad para la sostenibilidad de nuestro territorio. Por supuesto. Gabriel, antes de pasar a Japón, que también te quisiera preguntar por el terremoto en ese territorio, ¿hay alguna forma de saber o de estudiar la falla de San Ramón para poder detectar algún periodo en el que presente mayor actividad? Mira, estamos estudiándola, la estamos monitoreando sísmicamente. Cuando digo estamos, en realidad es el Centro Sismológico Nacional. Todo el equipo, por supuesto. Claro, todo el equipo ahí de profesionales que hacen una tremenda labor, que monitorean la sismicidad del país, ¿sí? Y en especial a partir de los años 2016-2019, gracias a que pudimos instalar por una iniciativa financiada por el gobierno, justamente, pudimos instalar más sensores, ahora podemos detectar sismos mucho más pequeñitos y por lo tanto estamos conociendo cada vez más de la falla de San Ramón. Es una buena noticia. Una buena noticia. Además, sin duda. Además, instalamos sensores que nos permiten monitorear cómo se deforma el terreno en torno a la falla San Ramón, y eso también hay que darle un poco más de tiempo, pero nos está permitiendo conocer bastante más del fenómeno. Entonces, excelente noticia. En ese sentido hay una preocupación y tenemos que seguir avanzando, pero hay cada vez más antecedentes contundentes que señalan a que esta falla efectivamente es una falla activa. ¿Por qué? Principalmente porque lo dice la geología, porque es a esa escala de tiempo, a escala de cientos y miles de años, a la cual tiene que ser analizado este fenómeno. Claro. Y eso ya lo hemos visto en trincheras paleosismológicas que nos permitieron fechar estos últimos eventos en torno a los 8.400 y 17.000 años atrás. Pero además la falla esta tiene sismicidad que es compatible con su estructura geológica. Y eso es muy interesante porque no todas las fallas lo tienen. Solamente quisiera mencionar, justamente en Japón, en 1995 ocurrió un terremoto devastador, 6.000 personas perdieron la vida o más, el terremoto de Kobe, en una falla que no había tenido ninguna manifestación sísmica detectable, ninguna. Y sin embargo la falla rompió, una falla que no había tenido historia de ruptura sísmica en toda la historia de Japón, y generó un tremendo desastre. Y así hay muchas otras fallas que permanecen quietas, no tienen grandes manifestaciones y de repente generan tremendos terremotos. Entonces, claro, esta falla, al parecer, no solo se manifiesta geológicamente, sino también tiene alguna manifestación en términos de sismicidad. Mira, qué interesante, Gabriel, todo el antecedente que nos planteas. A propósito del terremoto de Japón reciente que estuvimos informando, ¿se ha podido estudiar en estos pocos días qué lo originó, cuáles son las causas que están detrás de este terremoto? Bueno, lo que se sabe de ese terremoto es que ha sido tan destructivo porque fue un terremoto superficial. Un terremoto que se generó a unos 10 kilómetros de profundidad en una falla inversa también cortical, similar a la falla San Ramón, del mismo tipo, no exactamente igual, pero del mismo tipo que la falla San Ramón, una falla inversa, a 10 kilómetros de profundidad, y por eso tuvo el impacto que ha tenido. Estos fenómenos no es lo mismo cuando un terremoto ocurre a 30 o 40 kilómetros de profundidad, que puede ser... ¿El 27F a cuánto fue? A unos 30 o de ese orden, decenas de kilómetros de profundidad. O sea, mientras más superficial, más destructivo. Claro, y por ejemplo, ahí necesitamos un terremoto de mayor magnitud, cuando es mayor profundidad, para que tenga un impacto muy importante en superficie. Claro. En cambio, cuando los terremotos son más superficiales, a 10 kilómetros, a 15 kilómetros de profundidad, puede ser una magnitud de 6 o 7 y generar un tremendo impacto. Y este es el caso de Japón. Un terremoto de 10 kilómetros de profundidad en una falla inversa, similar a la falla San Ramón, cortical, en una zona, fíjate, que tenía o que se caracteriza por una baja tasa de sismicidad. No es una zona de alta tasa de sismicidad o incluso moderada donde ocurrió, sino es una zona de baja tasa de sismicidad. No ocurrió donde ocurrió el terremoto de 2011, por ejemplo. Sí, claro. Ocurrió en la otra costa, sí, hacia el mar de Japón, de China, ¿no? Entonces, ahí tenemos un fenómeno que es un poco distinto, y el impacto se debe, entre otras cosas, a lo superficial. O sea, como conclusión, Gabriel, porque ya estamos en el tiempo, un terremoto en la falla de San Ramón sería superficial y por ende igual de destructivo, por ejemplo, como el de Japón. Lo de destructivo depende mucho de qué es lo que está construido, cómo se construye. Afortunadamente, y eso hay que mencionarlo, si bien somos enfáticos en señalar que es importante estudiar una modificación de la norma sísmica, si bien es importante para que las fallas activas sean consideradas como tal, porque la práctica hoy día no lo considera, si bien es importante, la norma sísmica, por suerte,
en realidad más que suerte, por el éxito que ha tenido, es gracias al profesionalismo de nuestros ingenieros que tienen un prestigio mundial, y eso en buena medida ya es una buena base, ¿no? Entonces, lo destructivo depende de cómo está construido, Entiendo. qué es lo que está construido encima, y ahí podemos hacer muchas cosas, desde estudiar justamente qué es lo que hay, reforzar eventualmente lo que hay que reforzar en esta materia, y en el caso de la zona en donde se espera ruptura superficial, ahí tener mucho más precaución, porque Claro. es muy difícil, si bien es posible, pero es muy difícil que cuando tenemos una falla que rompe en superficie y se mueve 5 metros en superficie, es muy difícil que una estructura que está edificada justo encima resista. Bueno, yo te quiero agradecer, Gabriel, la conversación, una verdadera clase. Bueno, tú eres profesor de la Universidad de Chile, así es que con mucha pedagogía y claridad nos has explicado y nos has enseñado más de las fallas, en este caso la falla de San Ramón, dando contexto también respecto a lo que pasó en Japón hace poquitos días atrás. Muchas gracias.